Proyecto Orión. Capítulo 4. El fin de lo inquebrantable. Día a día se notaba que aquel exitoso experimento iba convenciendo cada vez más a los involucrados en el Proyecto Orión. Los índices de criminalidad por las noches no paraban de bajar, lo cual era resultado del arduo trabajo del peliverde junto a su mascota. Todo iba viento en popa para el gobierno japonés, aunque para sorpresa de nadie comenzaban a correr rumores sobre quién o más bien qué era lo que patrullaba por las noches. Para suerte de todos los curiosos, estos rumores serían aclarados este mismo día. El héroe Orión sería dado a conocer en la presentación de Jóvenes Promesas. Todos amaban el misterio que había detrás del héroe misterioso, se preguntaban cuál era su quirk, cuál era su pasado, entre otras miles de preguntas no tan relevantes. El impacto que había dado mediáticamente había sido tal que incluso había llamado la atención de la UA, programando una excursión de los alumnos más importantes para ver la presentación oficial del héroe Orión. En el camión que llevaba a los mejores prospectos de la UA se podían ver a los mejores prospectos de la academia y a algunos alumnos que apenas iban entrando en su segundo año. Entre estos iba Uraraka, la cual tenía a su lado a un peliazul el cual se veía realmente mal, lo cual preocupaba a la castaña. Uraraka: Lida, ¿estás seguro que puedes con esto? ¿No preferirías ir a los dormitorios y descansar? Lida: no, tengo que ver al héroe Orión con mis propios ojos. Esto era dicho con cierto tono de culpa. Él sabía perfectamente que su familia había secuestrado a su mejor amigo y lo había convertido en una máquina de guerra que no veía amigos o enemigos sino objetivos. Uraraka: ok, contestó la castaña mientras veía con preocupación a su mejor amigo. Ya habían pasado meses desde la desaparición de su amado y extrañamente al mismo tiempo había cambiado el comportamiento del de lentes a uno más serio y melancólico. Uraraka: Lida, ¿puedo decirte algo? Lida: sí, por supuesto. Uraraka: Uraraka, la verdad es que últimamente he vuelto a pensar en Deku-kun. La mente del de lentes instantáneamente se bloqueó por escuchar a su amiga mencionar a su antiguo amigo. Este dejó de prestarle atención sintiéndose como la peor basura del mundo por no poder hacer nada para salvarlo. Aunque siendo realistas no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Este había hablado con sus padres y no había logrado nada con esto más que sentirse como una horrible persona. En los recuerdos del de lentes podíamos ver cómo este tenía una discusión bastante acalorada con sus padres. Lida: ¿en qué demonios pensaban? Señor. Lida: no nos alces la voz, hijo, no tuvimos opción. Extrañamente los mayores también se notaban algo afligidos por el destino del mejor amigo de su hijo. Señora. Lida: la culpa es de los Yaoyorozu, por alguna razón ellos querían que fuera un alumno de la UA, nosotros queríamos uno de Shiketsu para evitar esto. Algo de arrepentimiento se podía apreciar en las voces de los mayores. Lida: ¿pero por qué secuestrar a un adolescente? Arruinaron su vida, no pude reconocerlo con lo que le habían hecho. Señor. Lida: nosotros no votamos por él, otros miembros votaron por, incluyendo a los Yaoyorozu, y ganó la mayoría. El mayor se llevó las manos hasta su cabeza mientras frotaba su cabellera de manera enérgica. Lida: no puedo creer que nuestra familia haya hecho esto, jamás los perdonaré por haber dañado a mi mejor amigo. La voz de la castaña le hizo despertar, sus ojos denotaban una culpa que no era capaz de cargar, ocultaba un secreto que podría acabar con su familia y con todas sus relaciones, lo cual solo le hacía sentir peor. Uraraka: Lida, ¿me estás escuchando? Lida: ese sí, yo también extraño a Midoriya. Contestó mostrándose afligido por la culpa. Para su suerte el azabache con gafas y vendas en el cuello se levantó, pues ya casi estaban en el estadio donde sería su presentación. Aizawa: guarden silencio, ya casi llegamos, en cuanto se detenga el camión irán bajando por orden de asientos, así que no se paren hasta que sea su turno. Dijo con algo de cansancio, pues realmente no le importaba estar en ese lugar. Mientras los estudiantes bajaban en orden de asiento, fueron organizados en filas y una vez todos estuvieron afuera del autobús fueron guiados por los interiores del estadio hasta salir al centro del lugar. Estos fueron sentados en una zona cercana a la tarima donde pasarían a presentarse los nuevos héroes. Detrás de la tarima se podía ver al Pecoso junto a su mascota. A decir verdad, él estaba muy nervioso y se le notaba al hablar y al no parar de acariciar a su acompañante. Izuku: ¿estás listo? Vean. Si te soy sincero, yo estoy nervioso, así que no te alejes de mi lado, ¿ok? La petición del Pecoso era más una súplica que una petición amistosa. En cuanto la voz de la animadora del evento se escuchó, Izuku supo que ya era hora.
Presentadora. Muy bien, sé que todos están aquí para ver quién es el héroe más mediático de los últimos meses, el cual bajó un 40% los índices de criminalidad en el país mientras patrullaba por las noches. Al saber que aquel misterioso héroe sería el primero en salir, todos en el estadio comenzaron a gritar de emoción, con la excepción de los alumnos de la UA, pues estos aún seguían en su duelo por perder a su amigo. Presentadora. Y es por eso que no los haremos esperar más, con ustedes el héroe Orión y su fiel acompañante. Al llegar la hora frente a millones de espectadores, el aclamado héroe salió de un costado de la tarima, asombrando a todos los que lo verían, siendo acompañado por su fiel mascota Bean. Su altura de 1,76 y su traje totalmente negro con verde le daban un aspecto realmente llamativo, sin contar que su máscara con visor negro no les dejaba saber nada personal del héroe más que su altura. Con cada paso que daba el peliverde aumentaba la emoción, a decir verdad se veía imponente y genial al mismo tiempo. Presentadora. Muy bien héroe, cuéntanos algo de ti, dinos tu nombre, qué te gusta hacer y tus objetivos. Este tragó saliva y miró con una sonrisa a su público, aunque estos no podían verla, a pesar de ver más personas de las que esperaba. Izuku pudo controlarse y responder con tranquilidad, tomándolo como si fuera una orden de sus superiores. Izuku. Sí, me llamo Proyecto Orión y realmente no tengo pasatiempos o gustos, solo sirvo para encargarme de los villanos por la noche. Para sorpresa de nadie, esto animó aún más al público, no necesitaba alardear de su poder o sus hazañas, pues estas ya las podían ver en las noticias. Presentadora. Ahora, para darle el gusto al público, el héroe Orión responderá a algunas preguntas del al azar. Lo que sí fue sorpresa fue ver al peliazul de lentes levantarse y extender un brazo para pedir la palabra, a lo cual por su velocidad fue elegido. Presentadora. Tú, el chico de azul, puedes hacerle solo una pregunta. Este asintió y aclaró su garganta para después mirar fijamente al héroe. El sentimiento de culpa lo mataba, pero debía hablar por primera vez en mucho tiempo a su mejor amigo. Lida. Gracias por la oportunidad de interactuar con el héroe, Proyecto Orión. Solo tengo una pregunta para ti, ¿cómo estás? El pecoso se quedó pensando en esa pregunta, lo rara que había sido esta, sumada a que se le hacía realmente conocido el peliazul, lo habían dejado pensando y había derribado todas sus barreras. Izuku. Me encuentro bien, no puedo pedir nada más que salir de la base de vez en cuando y tener a mi lado a Bean. En cuanto la castaña que estaba al lado de su amigo escuchó bien la voz del héroe, algo le hizo sentir que era él. Aquel joven peliverde de sonrisa cálida le había dejado un vacío bastante grande en el pecho, y escuchar su voz después de tanto tiempo la había destrozado por completo. Uraraka. Su voz es igual a la de Deku-kun. Seguramente es el disfrazado. Gritó mientras comenzaba a sollozar. Esta se levantó rápidamente y trató de ir con el héroe, pero fue detenida por la azabache y el peliazul, los cuales sabían que ella estaba en lo correcto, pero no podían dejarla saber eso. Momo. Contrólate, Uraraka. Uraraka, suéltame. Es Deku-kun, estoy totalmente segura. Déjame hablar con él, por favor. Sin que nadie pudiera ver, la azabache creó un gas anestésico en su mano y le tapó la boca para obligarla a respirarlo. En tan solo unos segundos esta cayó rendida, lo cual todos vieron como un colapso emocional por la pérdida de su pareja. Momo, me la llevaré al autobús, ustedes sigan disfrutando. Esta terminó por llevarse a su compañera, la cual estaba inconsciente, pero con ayuda de los profesores fue retirada del lugar para llevársela nuevamente a las instalaciones de la UA. Mientras todos veían el escándalo de la castaña, el pecoso la veía con una mueca de dolor. Esta expresión había sido involuntaria y no sabía por qué le dolía tanto ver mal a la desconocida, pero poco pudo pensar en el incidente, pues la presentadora le sacó de sus pensamientos. Presentadora. Bien, sigamos con el espectáculo. ¿Cuál es tu quirk, héroe? Izuku. Diría que super fuerza, pero también puedo regenerarme, así que digamos que tengo 2. El evento siguió con normalidad hasta que terminó y todos se fueron del lugar. El Proyecto Orión regresó a su base y todos los estudiantes volvieron a la UA menos el peliazul, el cual había vuelto a ver a su familia. Este pidió verlos nuevamente en la sala de reuniones que tenían en su casa. Al tenerlos de frente, se arrodilló suplicando por su ayuda. Ver a su mejor amigo siendo una persona totalmente diferente le había destrozado el corazón y ya no podía más. Lida. Madre, padre, por favor ayuden a mi amigo, si lo hacen haré lo que sea que me pidan. Ante la profunda desesperación que veían en su hijo y la oportunidad de controlarlo, decidieron que valía la pena cobrar algunos favores. Señor. Lida. En ese caso creemos que podemos hacer algo para ayudar a tu amigo. Lida. Por favor háganlo, estoy dispuesto a abandonar la UA si así lo desean, solo ayuden a mi Midoriya. Señor.
Ida. Oh tranquilo hijo, no te haríamos abandonar tu sueño, solo necesitamos que nos ayudes con un favor, algo permanente. Los ojos de este se abrieron al tan solo escuchar la magnitud de lo que le estaban por pedir con tal de salvar a su amigo. Señora Ida, esperamos que estés familiarizado con los matrimonios por conveniencia. Si te casas con la heredera de la familia Yaoyorozu podremos ayudar a tu amigo. Ida, lo haré, si con eso ayudo a mi amigo lo haré. Para sorpresa de los Ida, el hijo menor estaba aceptando dar su futuro y la libertad de con quien pasar su vida solo para tener de regreso a su compañero. Para su desgracia esto no afectó en nada por unos días, y el pecoso siguió siendo un héroe por unas semanas más hasta que un día la creadora del proyecto Orión fue notificada con las nuevas órdenes del gobierno. Doctora Kenji, ¿pero por qué si fue todo un éxito? La joven científica lucía bastante molesta por la noticia que recibía. Esta había invertido gran parte de su vida en el proyecto Orión, aun cuando no lo había presentado al gobierno superior. Los miembros del comité así lo decidieron, nos quitaron los fondos y ordenaron eliminar toda la evidencia incluyendo al sujeto. Doctora Kenji, mierda, está bien, ya tengo la información necesaria y los fondos suficientes para mis demás proyectos, dile a los soldados que lo eliminen hoy mismo. Superior, ok, fue un placer trabajar contigo. Drakenji, lo mismo digo. Sin más, estos se marcharon del lugar. En la base de operaciones militares todos habían recibido la orden de eliminar al proyecto Orión, todos lo veían caminar por los pasillos sin que él pudiera saber que ese sería su último día de vida. Al anochecer un soldado de rango superior al del pecoso lo llamó para darle instrucciones a seguir como de costumbre. Teniente, Proyecto Orión te mandarán a una misión de alta prioridad la cual es urgente, trae a tu perro y ve al helicóptero de inmediato. Izuku, entendido, vamos vean. Este tomó a su fiel amigo y comenzaron a ir apresuradamente al hangar. En cuanto llegaron su transporte los estaba esperando, por lo que el pecoso y su mascota subieron. Izuku, teniente, esta vez no se me dio un expediente ni información para, teniente. En el lugar se te darán los detalles, solo tienes que llegar y matar a unos cuantos villanos, dijo tajantemente el mayor, el cual se mostraba nervioso y molesto solo por la presencia del proyecto. Izuku, entendido. Al llegar a la ubicación de la misión la puerta del helicóptero se abrió dejándole ver la ubicación de su misión al pecoso. El pecoso bajó de un salto sintiéndose algo extraño mientras caía, pues esta misión se sentía diferente a las otras que había realizado en el pasado. La mirada de todos sus compañeros en el camino reflejaba inseguridad, miedo y culpa, lo cual lo mantenía en alerta. En cuanto sus pies tocaron el suelo su cuerpo quedó paralizado al instante, sus músculos se tensaron para después relajarse, sus dientes se apretaron casi al instante debido al dolor. Un rápido y estruendoso ruido había atravesado su cuerpo. Un vehículo militar de munición pesada, similar a un tanque, había hecho su entrada, llamando la atención de todos los militares. La mitad izquierda del torso del pecoso había desaparecido en cuestión de un segundo. Al instante su cuerpo comenzó a regenerarse, aunque debido a la gravedad de sus heridas esto era lento y doloroso. Cientos de disparos fueron dados en su dirección, tratando de que la regeneración no pudiera avanzar mucho, pues en caso de que ésta lo hiciera era seguro que todos en ese lugar morirían. Para sorpresa de nadie, el fiel amigo del pecoso estaba a su lado intentando llevárselo, jalando con su hocico la pierna del pecoso, pero esto fue rápidamente detenido por una bala, la cual dejó inerte al único amigo del proyecto Orión. Mientras esto pasaba, la mente de Izuku no podía procesar lo que ocurría frente a él, debido al dolor y el shock. Este simplemente cayó al suelo inmóvil, lo cual para todos fue motivo de alegría. Habían cumplido su misión, o eso pensaban. Rápidamente tomaron el cuerpo del pecoso y lo juntaron con el de su mascota. Uno de los soldados tuvo una idea realmente grotesca que fue puesta en práctica, pues todos los soldados relacionados con el proyecto Orión le tenían un gran temor a este, pues lo consideraban un monstruo. Con un cuchillo cortaron la cabeza del sabueso y la colocaron en la cabeza del pecoso como una especie de casco. Todos reían burlándose del que según era el héroe más importante del momento y el más fuerte. Después de tomar una foto para confirmar el trabajo, terminaron por rociarlo con gasolina y prenderle fuego, pues creían que eso sería suficiente para matarlo para siempre. El pecoso ardió en llamas tan intensas que carbonizaron los huesos del lobo, provocando que estos desaparecieran. Cuando la noticia llegó a la familia Yaoyorozu e Ida, estos como regalo de boda adelantado, decidieron darles la sorpresa a sus hijos en una cena entre ambas familias. En dicha cena se les dio la noticia que alteraría de sobremanera a una azabache al nivel de perder los estribos, pues su futuro ya no le pertenecía a ella. Momo, ¿qué significa esto? ¿Qué fue lo que hiciste, Ida?
exclamó Yaoyorozu mientras golpeaba con su mano abierta la mesa. En dicha mano estaba el certificado de matrimonio que había entrado en vigor esa misma noche. A pesar de lo que pasaba frente al peliazul, este no mostraba remordimiento alguno. Lida, no me arrepiento Yaoyorozu, si con esto ayudan a Midori ya no me importa cargar con el peso de ambas familias. La respuesta tan apática de su compañero la hacía enfurecer aún más, lo cual se notaba por sus expresiones. Momo, maldición, eres un idiota. ¿No se te ocurrió pensar en mi relación con Todoroki? Fue en este momento en el que Tenya Ida mostró otro semblante, su ceño fruncido daba a entender que no estaba contento con las prioridades de su compañera y ahora esposa. Ida, la vida de nuestro amigo es más importante que una relación. Momo, él no era mi amigo Ida. Solo era un compañero más para mí y ahora tendré que casarme contigo por su culpa. Antes de que el ahora cabecilla de ambas familias pudiera decir algo, por la puerta entraron los padres de ambos presentes con una sonrisa, lo cual traía esperanzas a su corazón. Señor Ida, ya es oficial hijo, el proyecto Orión fue cancelado y ya no queda nada de él. El antes mencionado corrió y abrazó a su padre con todas sus fuerzas, pues ahora podría descansar en paz y no sentirse un monstruo por la situación de su mejor amigo. Ida, muchas gracias padre, Midori ya volverá a las clases pronto o tendrá que pasar por algún proceso para su reincorporación. Ante la pregunta del joven, el Yaoyorozu mayor miró con una expresión algo burlona y apenada a su socio. Señor Yaoyorozu, Ida, ¿no les contaste a los niños sobre cómo íbamos a ayudar al proyecto Orión? Ida, Midoriya, interrumpió el menor de la familia Ida mientras veía fijamente a su suegro, pues no le parecía el apodo con el que se referían a su amigo. Señor Yaoyorozu, disculpa. Ida, él tiene un nombre y no es Proyecto Orión o como quiera llamarlo, se llama Izuku Midoriya. Para calmar el ambiente, el mayor de los Ida se interpuso entre los dos y abrazó con un solo brazo a su hijo tratando de controlarlo. Señor Ida, cálmate hijo. De un movimiento rápido el menor se separó de su padre para mirarlo fijamente, pues no le gustaba a dónde se estaba dirigiendo la conversación. Ida, padre, ¿dónde está Midoriya? Señor Ida, sabes que la familia lo es todo para mí, por lo que si ese niño lograba recuperar la memoria íbamos a estar acabados y nos podría en peligro. Una sola palabra le había dejado saber el trágico destino de su amigo, su corazón se aceleró y sus manos comenzaron a sudar por los nervios. Él no podía dejar de sobrepensar en esa palabra tan fría. Ida, ¿íbamos? Señor Yaoyorozu, acabaré con el misticismo, el proyecto Orión fue eliminado por el ejército japonés, ya no existe tu amigo. Ya harto de tantas preguntas, el azabache mayor solo confesó lo que había pasado, lo cual dejó paralizados a ambos jóvenes. Ida, ¿mi Midoriya está muerto? Momo, te esperen, el trato era que Midoriya volvería, incluso Momo Yaoyorozu se sentía mal por el triste destino del peliverde, esta entró en defensa de su esposo y se sumó a la protesta de este. Señor Ida, no, el trato era que lo ayudaríamos a dejar de sufrir y eso hicimos. Un sentimiento en común invadió la habitación, provocando que el tormento para el peliazul menor incrementara. Todos lo veían con pena, pues había sacrificado su vida y su futuro por nada. Momo, maldición Ida, nos comprometiste por nada y además mataste a Midoriya. Al no poder con tales declaraciones, este solo se dejó caer, pues su mente no podía con más estrés, por lo que solo se apagó. Tras varias horas del incidente con el proyecto Orión, la zona en donde habían sucedido los eventos de su ejecución estaba en completa soledad. Algo que, para ser sinceros, era lo mejor, pues la escena era deprimente. Los huesos estaban en un charco de sangre y cenizas, creando un espectáculo grotesco de ver. Aunque de forma casi imposible, los huesos fueron uniéndose lentamente, de la masa hecha por sangre y cenizas comenzaron a emerger fibras musculares y ligamentos que iban sujetando los huesos para darles forma nuevamente. Al parecer, el proceso de regeneración del pecoso era tan poderoso que podía regresarlo de la muerte. De esta masa comenzó a salir una mano con músculos y huesos expuestos, la cual se iba alzando poco a poco. Conforme iba extendiéndose la mano, iba formándose el resto del cuerpo, regenerando uñas, piel, nervios, entre otros tejidos. Al cabo de unos segundos un brazo estaba completamente formado, aunque sus uñas eran algo afiladas y cónicas como las de un canino. Podría decirse que tenía un aspecto algo bestial. Al cabo de unos minutos su cuerpo estaba casi completo, muchas zonas de su cuerpo mostraban músculos que aún estaban expuestos. Aunque lo que llamaba la atención de forma atemorizante era que sus dientes eran en su mayoría colmillos como los de un lobo.
Al parecer su cuerpo se había funcionado con el de su fiel amigo, al estar casi recuperado recobró la conciencia, un dolor indescriptible recorría como un rayo su sistema nervioso. Este cayó al suelo y comenzó a sollozar descontroladamente. Orión, Ak. Ayúdenme. Alguien por favor ayúdeme. Las súplicas de dolor pararon cuando este recordó a su mascota, lágrimas comenzaron a caer aunque ahora por otro tipo de agonía, él lo recordaba, a duras penas pero lo hacía. Un impacto de bala había silenciado a Bean mientras estaba paralizado. Al recordar esto su cuerpo se estremeció y la ira comenzó a carcomer su mente, sus manos aún sangrantes por la falta de piel y algunos vasos sanguíneos incompletos se apretaron en señal de odio. Orión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se cuestionaba el peliverde mientras comenzaba a golpear el suelo agrietándolo por la fuerza que usaba para descargar sus sentimientos en lo que estuviera más cerca de él. Izuku. Seguí todas las órdenes. Eliminé a todos los objetivos que me pidieron. Nunca desobedecí una sola orden. Con cada golpe sus manos iban recuperando piel e iban regresando a su estado normal, en cuanto al resto del cuerpo era prácticamente igualmente aunque de manera más rápida pues sus manos seguían lastimándose. Izuku, entonces. ¿Por qué me harían esto? El joven pecoso fue tomando una posición fetal tratando de sentirse más seguro, debido a que no tenía ropa puesta. El frío de esa noche tan oscura le obligaba a tratar de conservar el calor corporal. Para este punto su cuerpo ya estaba recuperado en su totalidad pero aún así no se movía del suelo, solo seguía cuestionando al piso como si él fuera el culpable de haberlo traicionado. Fin del capítulo 4. Y hasta aquí el capítulo panitas, espero que les haya gustado y sin más nos vemos pronto.